Bienvenidos, aquí comienza una edición de La Biblia para Todos, auspiciado por la Sociedad Bíblica Peruana. ¿Qué tal, amigos oyentes, amados hermanos? ¿Cómo están? Esperamos realmente que bien, porque sabemos que Dios está con nosotros, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Una emisión importante de tu programa La Biblia para Todos, como siempre, a través de la señal de Radio Pacífico 640, amplitud modulada, como siempre, acompañado con Clara Zamudio, quien les habla, Alberto Torres, llegando al lugar donde se encuentran. ¿Cómo estás, Clarita? Hola, ¿qué tal, Alberto? ¿Qué tal, amigos oyentes que nos escuchan día a día a través de su programa favorito, La Biblia para Todos, de la Sociedad Bíblica Peruana? Hoy, miércoles 2 de abril, es una fecha especial porque celebramos el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, y la Sociedad Bíblica se une a esta celebración a través de la Casa de la Biblia, ofertando todos nuestros materiales para niños y jóvenes a un precio súper especial. Qué buena noticia, es una buena nueva que tenemos que darla a conocer de todas maneras a todos nuestros oyentes. Así es, amigos oyentes, sorprende a tu niño regalándole un libro el día de hoy. Y empezamos ya el programa y lo hacemos con la reflexión de la mañana. Cuando tenemos dificultades o cuando sufrimos, Dios nos ayuda para que podamos ayudar a los que sufren o tienen problemas. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 4. ¿Cuántas veces hemos vivido situaciones que no deseábamos? Momentos en los que nuestra fe parecía caerse al piso y no lográbamos encontrar una salida. Es entonces cuando llega la tentación de perder la esperanza y abandonar el camino. Tal vez hoy no comprendamos los motivos de nuestro sufrimiento y nos preguntemos cuál será la razón por la que debamos atravesar estas circunstancias. Pero aunque ahora no entendamos todo, tengamos presente una realidad: los problemas, las tentaciones, las enfermedades, las pruebas, las dificultades y las crisis tienen la capacidad de ayudarnos a crecer como personas. ¿De qué manera? En primer lugar, las dificultades nos ayudarán a acercarnos más a Dios. Una de las decisiones más importantes que debemos tomar en cada etapa de la vida. Él es nuestro Creador y sabe muy bien lo que pensamos y sentimos. Hablemos con Él y pidámosle su consuelo, es decir, su ánimo y fuerzas para avanzar. Por otro lado, no pensemos solo en nosotros. Consideremos que nuestra experiencia será de muchísima ayuda para alentar a otras personas que atraviesen momentos similares. Animar a los demás con nuestro ejemplo y el consuelo que hayamos recibido de Dios durante nuestra experiencia. Recuerda, pensemos en los problemas que hemos tenido que enfrentar. ¿De qué manera podemos ayudar a otros en base a nuestra experiencia? Acerquémonos a la gente, contémosle cómo vivimos nuestros conflictos y alentémosla con las promesas de la palabra del Señor. Recuerda que estás en tu programa favorito, La Biblia para Todos, de la Sociedad Bíblica Peruana. Empezamos con nuestro bloque informativo nacional e internacional del acontecer de la Biblia. Así es, en esta mañana empezamos con las notas internacionales. Nueva versión de la Biblia en idioma sango. La Sociedad Bíblica de Zipláin lanzó su nueva versión de la Biblia en idioma sango. La primera Biblia en sango fue traducida en 1966, casi 15 años después. Las iglesias sintieron la necesidad de una nueva traducción utilizando sango moderno para un mejor entendimiento. La nueva traducción se inició en 1980. El Nuevo Testamento fue lanzado en 1996 y ahora, 18 años después, la Biblia completa está lista. La demora de la publicación se debió a la inestabilidad política que sacudió al país en los últimos años. Sin embargo, ahora ya culminada, se espera que pueda servir para la misión de seguir llevando las Sagradas Escrituras al pueblo africano. Notas nacionales. Alfabetizando en las alturas. Sociedad Bíblica Peruana viene capacitando a maestros y líderes de iglesia para que a través de la Biblia quechua y otros materiales didácticos puedan alfabetizar a los pobladores de la comunidad de Ausanta, ubicada a 4.500 metros sobre el nivel del mar, en la provincia de Chumbivilcas, en el Cusco. El proceso de alfabetización en estas comunidades tiene como objetivo primordial fomentar los valores de la Biblia en la vida de los pobladores y de esta manera contribuir a la formación de familias unidas,
fuertes y saludables. Qué maravillosa obra la de la Sociedad Bíblica Peruana de llevar la educación a los lugares más apartados de nuestra capital, alfabetización. Y recordamos a nuestros oyentes que ya en una oportunidad hemos contado con testimonios preciosos de algunos hermanos de la región Apurímac y también de Ayacucho. Y del Cusco. Efectivamente. Recuerden, están en su programa La Biblia para Todos gracias a la Sociedad Bíblica Peruana. Es el momento de presentarles su secuencia favorita. ¿Sabías que...? ¿Sabías que las ovejas tenían gran valor en la época bíblica? Proveían lana, carne y leche. Se utilizaba hasta los cuernos de los machos para hacer trompetas o recipientes para guardar el aceite. El pastor tenía que encontrar un lugar seguro para refugiar a sus ovejas durante la noche. Las llevaba a una cueva y él dormía a la entrada para evitar que los animales salvajes entraran. Si no encontraba una cueva, tenía que hacer un cercado con piedras o con maleza. El pastor pasaba mucho tiempo con sus ovejas y acababa poniéndoles nombre y reconociéndolas una por una. Este es tu programa La Biblia para Todos gracias a la Sociedad Bíblica Peruana. Amigo oyente, amado hermano, ¿deseas colaborar con la SBP? Lo puedes hacer inscribiéndote como socio del Club SBP. Tu aporte es una ofrenda que permitirá llevar a cabo proyectos que realiza la Sociedad Bíblica Peruana, como Alto la Violencia, Pan de Vida y campaña Lea la Biblia. Sé parte de estas hermosas obras aportando tan solo 30 nuevos soles semestrales. Pero si aportas 50 nuevos soles, obtendrás tu suscripción por un año y también los siguientes beneficios: el 5% de descuento en tus compras que realices, el 35% en el mes de tus cumpleaños. Y si participas de los cursos de estudio bíblico o talleres de encuentro con la Biblia que se realizan mensualmente, obtendrás descuentos súper especiales. Queremos saludar a nuestros socios colaboradores que cumplen años el día de hoy. Francisco Orey Yupiyanqui Chincheros, Gloria Lino Colón, Leslie Jennifer Oviedo y Nixon Becerra Hernández. Un feliz cumpleaños, que Dios los bendiga. Así es, muchas felicidades para todos los socios del Club SBP y también para todos nuestros oyentes del programa La Biblia para Todos. Amigo oyente, ¿deseas profundizar en el conocimiento de la Biblia? Pues toma nota de lo que vas a aprender el día de hoy, porque hoy aprenderemos lo que significa la palabra filacterias. Son cajitas cuadradas, hechas de piel de animales puros, dentro de las que se guardaban generalmente los siguientes pasajes de la ley: Éxodo 13, 1 al 16, Deuteronomio capítulo 6 del 4 al 9 y Deuteronomio 11 del 13 al 21. Estos eran escritos en pergaminos. Los judíos religiosos se las ataban al brazo y a la cabeza con tiras de cuero. Se las ponían en la sinagoga o en la casa, antes de la oración matinal, excepto los sábados y ciertos días de fiestas especiales. Las filacterias y las tiras para sujetarlas eran de color negro y variaban de tamaño entre 2,5 centímetros y 10 por cada lado. La costumbre de llevar filacterias tuvo su origen en una interpretación literal de Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Filacterias. Atención, mamitas y papitos, los 5 lenguajes del amor para los niños. ¿Sabes que amas a tus niños? Entonces, ¿cómo puedes demostrarlo a fin de que se sientan amados de verdad? Descubre cómo hablar el lenguaje de amor de tus niños y hacerlos sentir amados de una manera que ellos comprendan. En este libro, el Dr. Gary Chapman y el Dr. Rose Campbell te ayudarán a descubrir el lenguaje del amor de tu niño, comprender la relación entre el éxito del aprendizaje y los lenguajes del amor, ver cómo los lenguajes del amor pueden ayudarte a disciplinar con más eficiencia y a desarrollar un cimiento de amor incondicional por tu niño.
Además, encontrarás en este fabuloso libro muchos consejos sobre maneras prácticas de hablar el lenguaje del amor de tu niño y puede ser tuyo a un precio súper especial. Ven ahora mismo a la Casa de la Biblia, en la avenida Petituar 969. Te esperamos. La Casa de la Biblia. Descubre lo mejor en Biblias y ahora también en literatura. Realmente es un privilegio poder acompañarlos como cada mañana. Recuerden que su programa La Biblia para Todos va de lunes a viernes de 8 a 8:30 de la mañana a través de la señal de Radio Pacífico 640 amplitud modulada. Y por supuesto estamos ingresando ya a un tiempo de conversación muy especial donde nos enteramos de información valiosísima. En esta ocasión nos acompaña un promotor destacado, por supuesto, de la Sociedad Bíblica Peruana. Estamos hablando de Winston Paz, promotor de venta, y él viene a hablarnos de una herramienta muy importante, una herramienta de estudio en Reina Valera del 95. ¿Cómo estás, Winston? Bienvenido. Muchas gracias a ustedes, Clarita, Alberto y amigos radioyentes, nuevamente estando por aquí para poder compartir con ustedes algo más sobre la Biblia, en este caso la Biblia de estudio de 1995. Entendemos y reconocemos que has hecho un alto a tus actividades, Winston, para acompañarnos en esta mañana y por supuesto darnos mayores alcances y luces sobre esta Biblia de estudio de Reina Valera del 95. ¿Y qué es una Biblia de estudio, primeramente, Winston? Sí, cuando buscamos una Biblia, normalmente solemos tener una Biblia que contiene en primera instancia el texto bíblico, solamente el texto bíblico, pero cuando estamos dedicados a no solamente leer el texto bíblico, sino también poder investigar y profundizar, entonces podemos hacer uso de justamente una Biblia de estudio. Y una Biblia de estudio es aquella que nos permite no solamente contar con el texto bíblico, sino además con muchas otras herramientas que permiten, valga la redundancia, el estudio, la profundización de uno o más textos bíblicos, ¿no? De tal manera que podemos entender de mejor manera lo que estamos leyendo a través del conocimiento del contexto, del trasfondo social, por ejemplo, del trasfondo religioso o cultural, incluso del mundo bíblico, ¿no? Ahora, Winston, ¿en qué se diferencia de otras Biblias que no lo son? La diferencia entre la Biblia, digamos, convencional y una Biblia de estudio está justamente en la cantidad de ayudas que contiene esta Biblia de estudio. Cuando digo ayudas, me estoy refiriendo a notas a pie de página, por ejemplo, puede ser una de ellas. Otra ayuda podría ser una concordancia. De igual manera, incluye un diccionario, una guía sinóptica de evangelios, por ejemplo, un panorama general de la Biblia. Luego podemos tener en una Biblia de estudio tablas cronológicas, tablas de pesos, de monedas, de medidas. Cómo encontrar también ayuda en la Biblia, historias e introducción tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y además introducciones a cada uno de los libros bíblicos. Algunos oyentes que nos escuchan de repente se están preguntando, ¿se estudia la Biblia? Bien, de hecho, como mencionas, exactamente sí se puede estudiar la Biblia. No solamente podemos utilizar la Biblia para la lectura, digamos, espiritual, o para hacer un devocional, o para reflexionar, sino deberíamos, creo yo, estar invitados a poder estudiar la Biblia. ¿Y por qué? Porque yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez, o al inicio cuando hemos comenzado a leer los textos bíblicos, o hemos comenzado tanto por el Nuevo o por el Antiguo Testamento, en que después de algunos capítulos uno puede dejar de lado la lectura. ¿Por qué? Porque justamente no comprende nada o casi nada. Pueden haber escuchado o incluso experimentado que leer la Biblia resulta difícil, o pueden haber experimentado que es un libro tan largo y a veces tan difícil que especialmente pareciese que la Biblia está escrita para ciertas personas, de repente con conocimientos más académicos que otras, pero no es así. Cada vez que tenemos la Biblia al frente, tenemos que considerar que detrás del texto bíblico hay una historia, hay elementos sociales, religiosos, geográficos que son interesantes e importantes saberlos para poder
entender mejor el contexto de dónde, cuándo, cómo se escribió tal o cual pasaje, y de tal manera que podamos dar una mejor interpretación. Porque la Biblia no solamente hay que leerla, sino entenderla, sentirla y asumirla, ¿verdad? Winston, por favor, ¿podrías citarnos algunos consejos prácticos de cómo usar la Biblia? Por ejemplo, podríamos hacerlo o utilizar la Biblia, uno, para orar, ¿no? O sea, podemos tener un programa un devocional, digamos, en el cual cada día del año se nos propone una o varias citas bíblicas, de manera que a lo largo del año hemos leído, si no casi toda, la mayor parte de la Biblia. Luego podemos tener un programa de la Biblia en un año, por decirlo de esa manera. Pero la Biblia no solamente es para orar, puede ser para exhortar, para consolar, para alabar, ¿no?, en la misma oración, y puede ser también para poder estudiarla de una manera mucho más rigurosa. De repente incluso podríamos tomar cursos sobre Biblia que nos pueden ayudar obviamente a entender la Biblia de manera mucho más calmada, por acápites o por libro o por testamento, ¿no? Qué bueno. Nuevamente, poniéndome en el lugar de los radioyentes, ¿por qué tantas revisiones de las Biblias, Winston? Las revisiones son importantes, pienso yo, por los siguientes motivos. Uno, porque el lenguaje es cambiante, ¿no? Creo que los que somos ya más o menos algo mayores podemos recordar cómo se hablaba en nuestra época, en los 60, 70, y cómo se habla hoy día. Y hay palabras que han caído en desuso y palabras nuevas. Entonces, uno es que el idioma es cambiante. Dos, la necesidad de las versiones, de las revisiones, responde a ciertas necesidades, porque no es igual poder tener una Biblia, digámoslo, para estudio académica, que tener una Biblia con solamente el texto bíblico, que podría ser la Reina Valera del 60, digamos, tradicional en las iglesias, o podría ser una Biblia para niños con un lenguaje mucho más apropiado a la edad de los pequeños. Entonces, de acuerdo a quién es nuestro público, a ciertas necesidades, podemos escoger tal o cual versión o revisión, y por ello la necesidad de tener varias, ¿no? ¿Reina Valera del 95 se revisó de la Reina Valera? De 1960. Muy bien. Exactamente. Qué bueno. Winston, coméntanos por favor qué beneficios tiene propiamente esta Reina Valera del 95. Sí, esta revisión de 1995 es un texto Reina Valera, ¿no?, más fácil de entender porque reemplaza algunas palabras y términos que en la del 60 ya han caído en desuso. Además, podemos encontrar más de 20.000 notas de estudio ubicadas a pie de página. Estas notas aclaran el texto bíblico e incorporan los nuevos descubrimientos de las ciencias bíblicas, explicaciones culturales, históricas, exegéticas, variaciones textuales, ¿no? Se refiere a cuestiones del texto, de la traducción, de los aspectos literarios, así como también explican algunas alusiones o referencias a personas, lugares, usos y conceptos poco conocidos. Además, vamos a tener en la Biblia una introducción tanto al Antiguo Testamento como al Nuevo Testamento, y además a cada uno de los libros que componen la Biblia. De igual manera, existe una visión en conjunto de los diversos grupos de libros, describe la época y el ambiente en que fueron escritos los distintos libros y explica las características de los géneros literarios que pertenecen cada uno de los libros. Vamos a encontrar de igual manera en esta Biblia de estudio una concordancia temática con nombres y términos bíblicos más importantes, un diccionario con nombres y conceptos, una guía sinóptica de evangelios, tablas, bosquejos, los 71 bosquejos que encontramos en esta Biblia con diferentes temas, ¿no? Entonces, todo un conjunto de herramientas que hacen de la Biblia no solamente un texto para leer, sino para estudiar y para profundizar la palabra de Dios. ¿Para qué sirven las notas a pie de página y cómo debemos usarlas? A lo largo de toda la Biblia vamos a encontrar cada ciertos versículos una pequeña letra del alfabeto que nos va a remitir a una nota a pie de página que se encuentra en la parte inferior de la Biblia, ¿no? Y estos pequeños números y símbolos nos dicen dónde buscamos el texto en otro lugar de la Biblia, de tal manera que vamos a tener un poquito más de información. Voy a poner un pequeño ejemplo.
Si nosotros vamos a leer Lucas 4, versículo 16 en adelante, ¿no? Cuando Jesús comienza su ministerio en Nazaret, voy a leer el versículo 18. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable al Señor. Ok, este pequeño texto de un versículo, ¿de dónde lo sacó Lucas? Fue la creación de él, la inspiración de él en el momento. Entonces tenemos una letra aquí a pie del versículo, que es la letra M, y cuando nosotros buscamos la letra M al pie de página, vamos a encontrar que este versículo hace alusión a un texto que se encuentra en Isaías 58:6, ¿no? Que son pasajes citados en el Antiguo Testamento, de tal manera que podemos nosotros comparar el mismo texto, el mismo versículo, tanto en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, y ver por qué se utilizó este versículo en el Antiguo Testamento y por qué Lucas lo utiliza en el Nuevo Testamento, por ejemplo. Ya lo saben, amigos oyentes, entonces leer la Biblia no es lo mismo que estudiarla. Y Winston Paz en esta mañana nos ha dado alcances importantísimos, sobre todo acerca de esta Biblia de estudio de la Reina Valera del 95. ¿Alguna cosa más que quieras acotar, Winston, por favor? Tal vez la importancia de, como mencionabas tú, no solamente leer la palabra de Dios, sino estudiarla, porque la palabra de Dios no solamente está hecha para la lectura, para la oración, sino para el estudio, ¿no? De tal manera que podemos nosotros dar una correcta lectura, una correcta interpretación a los libros, frente, sabemos muy bien, a muchas a veces interpretaciones que existen, pero no basándose en lo que la palabra de Dios como tal nos quiere decir y dice. Muy bien, Winston, gracias por estar con nosotros esta mañana. Te agradecemos por tu tiempo y esperamos invitarte en una próxima oportunidad. Muchas gracias a usted y a todos, hermanos radio oyentes, y será hasta la próxima vez. Dios te bendiga, Winston. Un fuerte abrazo para todos nuestros oyentes. Gracias también por estar siempre pendientes del programa La Biblia para Todos. Nos vamos, amigos, pero recuerda que el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Que Dios los bendiga, nos reencontramos mañana. En Pacífico Radio hemos presentado La Biblia para Todos, un programa auspiciado por la Sociedad Bíblica Peruana. Los esperamos mañana a la misma hora.